Ya, ahora sí. Con Javier entonces estuvieron viendo Cat and Field desde el lunes y ahora sé que también repasaron harto con un par de ejercicios, así que voy a ir bien rápido con la primera parte, que es más que nada un pequeño resumen del Cat and Field. Vamos a ver también hoy día ciclo de avance, ciclo productivo, un par de ejercicios y vamos a revisar igual algunas cosas y dudas que tengan con los avances que llevan del día. Ya, entonces, el cut and fill está dentro de los métodos que son artificialmente soportados. Esto se puede soportar con relleno estéril, hidráulico, en pasta. Vamos a ver unas fotos más adelante para que quede quizás un poco más claro. Eh, una de las ventajas de este método es que es muy selectivo, tiene una baja dilución, puede llegar a recuperaciones mayores a 90%. Sin embargo, dado que hay que mover mucho relleno, para poder mantener la estabilidad de la mina. Esto tiene un alto OPEX, de hecho es el método más caro. Eh, y esto también hace que sea un método de muy baja productividad, ¿ya? Entonces, con respecto al ciclo de avance, los distintos métodos de explotación, ¿cierto? Subterránea, requieren un ciclo de avance para poder extraer el mineral, pero también necesita un ciclo de avance para poder generar los túneles que nos van a permitir acceder al yacimiento, ¿verdad? Denme un segundo. Ya. Entonces, cuando la roca es dura, ¿cierto? La perforación y la tronadura se realiza contemplando una serie de actividades que este ciclo que probablemente ya han visto con Javier y muy probablemente en otros ramos. Eh, Y además que en función de la competencia de la roca y también de las condiciones de la operación, el ciclo varía las actividades de fortificación. O sea, si yo voy a necesitar más pernos, menos pernos, que esto sea más largo o más corto, si voy a necesitar mallas, si voy a tener que ocupar shotcrete y cuánto va a ser el espesor del shotcrete, eso va a estar dado por la competencia de la roca, por la durabilidad también de la infraestructura y eso va a condicionar un montón la productividad o el tiempo que yo me demore en poder construir un túnel o la productividad en el cut and fill. Si van surgiendo dudas, me interrumpen nomás. Entonces, ya, aquí hay un ciclo típico que ya lo vieron, vamos a pasar rápidamente. Tenemos la perforación, ¿cierto? El carguillo de explosivos, tronadura, ventilación, la acuñadura, el retiro de marina, acuñadura permanente y fortificación. También se hace que esto lo puse como un extra porque no es parte de cada ciclo, pero sí cada cierto tiempo yo tengo que ir extendiendo los servicios para poder poner, por ejemplo, cañería, y eso lo vamos a ver en el segundo ejercicio después y quizás queda un poco más claro. Entonces, algunos equipos principales del ciclo minero, esto lo voy a dejar aquí, está para que ustedes lo revisen más rato o cuando puedan. Em, una tabla con las operaciones unitarias y los equipos que se utilizan comúnmente. Ya, entonces, una de las diferencias que yo tengo entre la construcción de un túnel y entre el ciclo productivo del cut and fill es principalmente lo último que está aquí en azul, que es que yo, después de que hice todo el ciclo, yo tengo además que rellenar esta tajada, por ejemplo, que yo saqué para poder extraer el mineral. Y esto, además de poner el relleno, necesito también que esto se compacte y quede fraguado para yo poder seguir trabajando. Entonces, esto se van a dar cuenta después que es es la etapa que hace que el proceso sea mucho más lento. Entonces, aquí puse una lámina especial porque en verdad el relleno forma parte súper importante del cut and fill. Aquí dice que forma parte del ciclo minero, requiere de una infraestructura especial para utilizarla, o sea, yo tengo que instalar tuberías para poder, por ejemplo, ir depositando e instalando después los rellenos. Se rellena casi hasta el techo de la unidad básica de explotación.
Luego el relleno, por supuesto, de restricción de circulación de equipo de varios días. Esto tiene que ver con que yo tengo que esperar que esto quede fraguado, ¿cierto? Y el relleno puede ser estéril, hidráulico o en pasta. Y una de las ventajas de esto es que yo podría estar utilizando algunos de los residuos que yo voy generando con la misma explotación del yacimiento. Obvio que hay ciertas restricciones y hay que ir estudiando bien el- la estabilidad que me va a generar en el yacimiento o en la mina. Esto también no tiene mucho sentido que entremos en detalle en esto, también como para que lo tengan ustedes como información de respaldo, pero aquí hay varias propiedades de los tres rellenos que se utilizan, ya en roca, pulpa o con pasta. Y estos rellenos se verían más o menos así. Este sería un relleno con roca, ¿cierto? Está cementado. Un relleno hidráulico y un relleno más pastoso que ustedes saben ya que debería tener un CP mucho más alto, ¿cierto? Entonces, dado que esto tiene un CP más alto, me voy a demorar más en depositarlo, ¿cierto? Porque va a ser mucho más lento el transporte, etcétera, y eso también me va a ir, mi lentitud es solo por mi resfrío. Eh, Esto va a ir determinando también e incidiendo en el tiempo en la productividad, perdón. Entonces, vamos a pasar a los ejercicios al tiro y nos dicen que se requiere estimar la productividad de construcción de un túnel que conecta dos sectores de una mina en la que se tiene una densidad de 2,7 toneladas por metro cúbico y para esto se cuenta con las siguientes especificaciones. El largo del túnel es de 1000 metros, la sección de la galería es de 4 por 4 metros cuadrados, se tiene un diagrama de disparo con un pater cuadrado de 0,75 metros por 0,75. Esto tiene que ver con el barden y el espaciamiento, ¿ya? Esto, de hecho, se lo pusimos así también en el TIA. Es solo para que no tengan que calcular, para que no tengan que hacer el diagrama de disparos, ¿ya? Tenemos un jumbo de 10 pies con una tasa de perforación de 1,5 metros por minuto y un tiempo de instalación del jumbo en cada tiro de 1 minuto. Vamos a trabajar con una emulsión que tiene un tiempo de instalación de 0,5 minutos por tiro y me demoro 1,3 metros por minuto en cargar esta emulsión en el tiro. Tenemos un LHD de 7 yardas cúbicas y nos dicen que el tiempo de carga o descarga más las maniobras son 5 minutos por ciclo y se tiene una velocidad media de 10 kilómetros por hora. Esto cargado y descargado, esto es solo una simplificación porque eso depende del equipo al final. Y el pattern de fortificación de pernos es cuadrado de 1 por 1. La tasa de instalación de pernos es de 12 pernos por hora y se tiene una fortificación de 100 milímetros de shotcrete con una tasa de proyección de 5 metros cúbicos por hora. Si ven, tenemos muchos datos y... Ay, no necesito mi pantalla aquí. Ah, pero necesito cambiarme de lado. Denme un segundo que necesito cambiar esto de lado y no sé si... ¿No? ¿Se entiende o no se entiende? Nos Creo dan que sí. sí, nos dan dimensiones del túnel. El túnel tiene un largo de 1000 metros. Nos dan un montón de datos de cómo nos dan un montón de datos para poder calcular los tiempos de las distintas etapas del ciclo de avance y al final tenemos que ver cuál es la productividad del túnel, o sea, cuánto voy a poder ir avanzando. Me Ahora sí, parece. fabuloso. Entonces, vamos a considerar, ¿cierto? Las operaciones unitarias de perforación y tronadura, como ya lo vimos. Esto, perforación y tronadura convencional, hago la distinción solamente porque podría existir, o sea, hay otras formas de poder generar un túnel, ya esto depende netamente de la calidad de la roca, de la extensión, bueno, de las lucas, igual que uno quiera gastar, etcétera. Entonces, considerando perforación y tronadura convencional, lo primero que vamos a hacer va a ser ver, ok, eh, cuánto nos vamos a demorar en perforar. Quiero hacer un alcance y no sé si hoy día Javier le mostró un documento como bien detallado del cálculo de tiempos de ciclo. ¿La memoria de cálculo? Sí,
Sí. ¿Lo Sí, revisaron? sí. Ya, no sé qué tanto revisaron en eso, pero si pudieron ir avanzando como en la especificación de la etapa, eso está como ultra mega detallado. O sea, ese es el nivel de detalle al que uno debería llegar si está haciendo esto como para un proyecto. Ya aquí vamos a considerar varias simplificaciones. Ya, por ejemplo, no estamos considerando acá que, no sé, el tiempo de la reunión de seguridad, por ejemplo, el tiempo en que se van a colación o el tiempo de percances o qué sé yo. Entonces, hay hay muchas simplificaciones en estos ejercicios, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué necesitamos saber? ¿Cierto? Para poder saber cuántos tiros necesitamos, ¿cierto? Yo tengo que conocer cuáles son las características de la frente. ¿Ya? Entonces me dicen que el túnel es de 4x4, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que no se perforan, no se perforan túneles cuadrados. Estos son cóncavos arriba, ¿cierto? Y si yo tengo un túnel de Hola, 4... hola. Hola, no sé quién se Hola, hola. llama. Ah, Hugo. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hugo. ¿En qué estaba? Ah, ya. Em, o sea, me dicen cierto que el túnel es de 4x4, pero no, nosotros no perforamos estas cosas así cuadradas, sino que se generan túneles así con esta cosa cóncava aquí arriba. Entonces, eh, esto, este es un cálculo específico que alguien podría hacer, no sé si se dibuja en AutoCAD o en cualquier plataforma para dibujar, y se van a dar cuenta que el área de una forma así, es el 89% de un área con las mismas dimensiones, pero que sea cuadrada, ¿ya? Entonces, el área de la frente va a ser 4x4, lo vamos a multiplicar por este 89,3%, que es al final el área como efectiva que yo voy a calcular. Este viene de acá. Y eso nos da un área de 14,3 metros cuadrados, ¿ya? O sea, todo esto, toda esta área del túnel son 14,3 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, nos daban cierto las características del pattern de perforación, que era de 0,75 por 0,75. Mm, Y aquí voy a hacer un alcance. Esto es solo porque estamos tomando esta simplificación, ¿ya? Em, Ustedes en la vida real deberían hacer el cálculo detallado de la perforación, ¿cierto? La perforación tiene distintos tiros, tenemos el contorno, la zapatera, y qué sé yo. Entonces, esto es solo una simplificación. Entonces, con este pattern de perforación tenemos un área, o estamos cubriendo un área de 0,56 metros cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dividir el área de la frente por el pattern de perforación y vamos a obtener 25,5 perforaciones para poder cubrir esta área, ¿ya? Eso es cierto, lo tengo que aproximar al más cercano y voy a tener un total de 26 perforaciones para cada avance, ¿ya? Aquí les puse un mensajito que esto es claramente una simplificación del cálculo de las perforaciones porque tiene que distinguir las distintas zonas a perforar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ok, yo ya calculé cuántas perforaciones necesito hacer en la frente. Necesito saber ahora cuánto es el largo, cuál va a ser el largo, ¿cierto? De cada vez que yo haga un ciclo. Ya. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Yo conozco el largo del equipo que voy a ocupar, que eran 10 pies, si no me equivoco. Y esto lo voy a multiplicar por una efectividad, porque, por ejemplo, si el equipo tiene un largo de 4 metros, el equipo no puede perforar esos 4 metros, ¿ya? Entonces se pondera por no sé si lo decía en el enunciado, no voy a retroceder porque si no se va a devolver todo. Em, pero un valor de 90% para la efectividad en este caso es un valor bien aproximado. Entonces, nos dicen que el largo del brazo es de 10 pies,
lo vamos a pasar a metros. Y tenemos entonces que el equipo puede perforar 3,05 metros. Sin embargo, si yo lo multiplico por la efectividad, vamos a tener un largo de perforación de 2,74 metros. Esto me está diciendo que en cada avance yo voy a tener 2,74 metros. Esto solo aquí es de recordatorio, voy a poner que esto es de 4 y esto también es de 4 metros. ¿Ya? Esas van a ser las dimensiones de un trozo del túnel, ya que le vamos a llamar el avance. Entonces, yo necesito saber ahora esto, solo para recapitular, o sea, ¿cuál es el foco? El foco es determinar cuánto me demoro en hacer la perforación de un avance. Entonces, nosotros ya determinamos que necesitamos 26 perforaciones, 26 tiros, perdón, y me están diciendo ahora que, o nosotros calculamos recién que el largo de perforación son 2,74 metros, ¿ya? Entonces yo necesito saber cuál es el total en metros de todos los tiros que voy a perforar. Entonces lo que hacemos es multiplicar este largo de perforación, que aquí lo aproximé a 2,7, por los tiros perforados, y nos da un total de 71,3 metros barrenados. ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Vamos a irnos al cálculo del tiempo de perforación. Y deme un segundo, solo un segundo. ¿Y sí? Y ahora sí volvió a grabar esto. Entonces, calculamos cuáles son los metros totales que yo tengo que perforar con mi equipo. Y nos decían inicialmente que la velocidad de perforación del Jumbo era de 1,5 metros por minuto. Entonces, yo dividiendo esto, ¿cierto?, en los metros barrenados, lo que voy a obtener va a ser los minutos al final que me demoro en perforar todos estos tiros. ¿Qué vamos a hacer después? A esto le vamos a sumar esto de acá, que viene de que el equipo, ¿cierto? El equipo tiene que hacer maniobras, ¿cierto? O sea, tiene que moverse para poder ir de una perforación a otra. Entonces, en eso nos dicen que se demora aproximadamente 1 minuto por tiro, y entonces lo multiplicamos por los 26 tiros que ya calculamos. Entonces, la suma de esto, oye, sí, yo no sé cómo lo van haciendo ustedes, o sea, Siri pensó que le estaba hablando. Si ustedes van anotando o solo escuchan, pero si alguien está con una calculadora y va chequeando esto, fabuloso. Yo voy anotando nomás, pero si queréis me pongo con la calculadora. O sea, no, en verdad como les acomodo a ustedes, pero si alguien quiere ir verificando, porque si es que hay algún error, lo vemos al tiro. Ok. Ya, entonces saco de aquí el tiempo de perforación y voy a obtener que me demoro 73,5 minutos en perforar. Esto es un poco más de una hora, algo así como 1 hora 15 aprox. Solo en hacer las perforaciones para para un, para un avance, ¿ya? Como para un trozo de túnel. Entonces, ya hicimos las perforaciones, lo que tenemos que hacer ahora es cargar esas perforaciones. Las vamos a cargar, ¿cierto? Era una emulsión que nos decían que se demora 0,5 minutos en poner, o sea, en instalar el equipo para cada una de las perforaciones. Y además yo me demoro 1,3 metros. No, esto no es metros por minuto. Es al revés, ¿o no? Sí, según yo es minutos por metro. A ver, déjenme chequearlo. Debería ser minutos por metro. No sé si está así el enunciado o yo me pifié ahora. Eso debería ser minutos por metro, si no me equivoco. Metros por minuto. Era el carguillo de explosivo, carguillo de la emulsión.
Minutos, tiempo, marcación. Sí, es minutos por metro. Así que esto es minutos por metro. ¿Dónde está? Minutos por metro. Entonces, a ver cómo me va a cambiar esto aquí. Tengo 0,5 por 26 y luego tengo aquí minutos por metro. Así que esto tengo que multiplicarlo en verdad. Como 92.3. Entonces era No, punto 7. 71.3 por... Espera, para poner... Por 1.3. Sí. Ya, ¿y cuánto nos da eso? 92,69. Sí, 92,7. la suma total da 105.7. Ah, espera, el total da 105 o 92. Sí, o sea, sumándole los 13, ¿no? Sí, pues. Tienen que 71,3 por 1,3 más Sí, los eso da 13 de esta. 92.7. Más los 13 da 105.7. 105.7 minutos. Ya, guárdenlo ahí porque después lo vamos a tener que cambiar al final. Ya, gracias. Gracias. Ya. Tenemos nuestro nuevo carillo de, o sea, otro tiempo más, que es el tiempo que yo me demoro en cargar los explosivos, que sería 105,7 minutos. Y ahora viene todo el tema de la tronadura y la ventilación, ¿ya? La tronadura es inmediata, sin embargo, uno tiene que esperar que la frente quede disponible para que se pueda trabajar, ¿cierto? Se tiene que cumplir como con los reglamentos que tiene la ley. Entonces hay que esperar que los gases y el polvo se evacúe. Después, además, hay que verificar si los niveles de los gases son los apropiados en función de la ley. Y vamos a asumir ahora que todo ese tiempo de tronadura y ventilación es de 60 minutos. ¿Ya? Ahora, tenemos que ver, una vez que nosotros hicimos la tronación, o sea que el material de este ciclo de avance ya está listo para poder cargarlo, tenemos que ventilar, ¿cierto? Y ahora sí pueden entrar los equipos a trabajar y mover esto que nosotros ya fragmentamos. Entonces, nos dicen del enunciado que se cuenta con un equipo de 7 yardas cúbicas y para poder pasar a metros cúbicos, multiplicamos esto por 0,76. 0,76. Entonces, en verdad, la capacidad nominal de la LHD son 5,3 metros cúbicos. Si consideramos un factor de llenado del 90% y un esponjamiento del mineral del 30% y la densidad de 2,7, vamos a tener que la capacidad del LHD en toneladas es de 9,9 toneladas. ¿Esto de dónde viene? Ok, yo multipliqué el volumen del equipo por la densidad aparente por este 0,9 que es el factor de llenado del equipo. Entonces, en cada cargada del equipo, el equipo va a poder mover casi 10 toneladas. Ya. ¿De dónde viene esta distancia media a recorrer? Recordemos que, ok, yo tengo el túnel, que es de 1000 metros,
esto es de 1000 metros de largo. Por ejemplo, si yo estuviese aquí como en el fondo, el equipo, este LHD que va a estar cargando, por ejemplo, aquí yo tengo material fragmentado, no va a llegar hasta aquí afuera a la superficie. ¿Ya? Imagínense que este túnel fuera, no sé, de 5 kilómetros y yo estuviese casi al fondo, los equipos no van a cargar y después van a avanzar, se van a devolver 5 kilómetros hasta el fondo porque es una locura. Entonces lo que se hace es tener estocadas de carguío. ¿Ya? Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser considerar 5 estocadas de carguío, ya que imagínense que son como salidas que se van poniendo en el túnel, cada 200 metros las vamos a poner nosotros, y estas van a tener una distancia, o sea, o un largo de 15 metros, ¿ya? Entonces, la distancia que van a tener que recorrer los LHD es la distancia que tienen que recorrer para llegar a la estocada, en verdad. Entonces, en eso se tienen que mover 200 metros, conocemos la velocidad y con eso entonces podemos calcular el tiempo de carguío. Sabiendo, ¿cierto? Velocidad igual a distancia partido tiempo. Yo creo que fue lo único que aprendí en física. ¿Estocadas tienen correas o qué son? No, no necesariamente, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, que, ok, este equipo de acá, por ejemplo, dejó el material aquí en las tocadas, y puede aquí haber otro LHD que después carga un camión y que el camión después se lo lleva hasta la superficie, o hasta afuera, Ah, en verdad. ya, ya. Perfecto. Sí. Eh, ya, conocemos la velocidad, ¿cierto? Conocemos la distancia, podemos calcular el tiempo que se demora en llegar hasta esta estocada y además tenemos el tiempo de carga y de descarga del camión. Entonces, pasé estos 200 metros aquí a kilómetros, lo multipliqué por 2 porque esto tiene que ir ida y vuelta, ¿cierto? Y lo dividí por la velocidad. Después lo multipliqué por los minutos que hay en una hora, esto solo para que me dé en horas, o sea, en minutos, perdón. Y luego le sumé los 5 minutos de carga y descarga más maniobra. De hecho, esto debería ser por 2, ¿cierto? Porque esto no es carga y descarga, esto es, o sea, me refiero a que no está todo esto junto, po. Como yo cargo y hago maniobras y luego descargo y hago maniobras. No sé si, a ver, ¿qué decía el enunciado? Considere tiempo de carga / descarga más maniobras de 5 minutos por ciclo. Igual 5 minutos de escaleta. Quizá al hablar de ciclos, ¿considera carga y descarga? Ida y vuelta será. Sí, eso puede ser. Sí, yo creo que es eso, porque te dice un ciclo. Sí, Qué brillo, pibe. alumno destacado. Casi. Puta. Ya, si tienen que fijarse entonces, vamos, o sea, vamos a revisar el TIA igual después para ver cómo lo puse. En el caso de que fuera como separada, como carga más maniobras esto y descarga más maniobras esto, ahí tienen que sumarlo los dos, o multiplicarlo por dos si es que es al mismo tiempo. Ya. Pero entonces, en cargar la marina me demoro 7,4 minutos. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? La productividad del LHD. Entonces, yo tengo, ¿cierto?, que el equipo puede mover 9,9 toneladas. Y además, tengo que el tiempo por un ciclo es de 7,4 minutos, que eso se traduce en 0,12 horas. Si yo divido estos dos parámetros, lo que voy a obtener es la productividad del LHD, que me está diciendo que puede mover 77,5 toneladas en una hora. ¿Ya? 77,5 toneladas en una hora. ¿Qué vamos a ver con esto entonces? Voy a hacer de nuevo el dibujo.
Ya es como quinta vez que lo hago, creo. Entonces, queremos calcular ahora el tonelaje que yo tengo por un avance, ¿ya? Recordando que este avance era de 2,7 metros. Habíamos calculado esta área también. Entonces, si yo, y acabo de darme cuenta de otro error, que esto no debería estar multiplicado, o sea, dividido por la densidad aparente. Esto es solamente 2,7. Y esto me va a cambiar. 14,3 por 2,7 por 2,7. 104. Ay, me va a cambiar todo para abajo. Esa densidad aparente ya estaba dentro de la productividad del HD, ¿no? Ya estaba como considerada. ¿Por eso lo sacaste? ¿Cómo? No, lo saqué porque, por ejemplo, Sí. en el equipo lo que yo... Pero dame un segundo para anotar esto antes que se me Ya. vaya y lo explico. 104. Oh, qué cacho esto. Ya, ahora sí. Cuando yo tengo un equipo, por ejemplo, voy a hacer un dibujo muy ridículo. Imagínate que esto es, no sé, donde, Valde hacia atrás. eso, gracias. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener estas rocas de mineral, esto una exageración de esto, pero yo voy a tener el mineral dentro de este balde y si te fijas voy a tener espacios, ¿ya? Cuando uno habla de densidad aparente, uno está considerando el volumen de esos espacios, ¿ya? Claro, el Entonces, por esponjamiento. ejemplo, exacto. Sí, El, sí, el pero ahí ya lo punto, habéis considerado, o no pero entiendo por que, qué te sale en esas por- 9.9 toneladas está ese valor. sí, pues, pero esto es para ver Ah, las toneladas del LHD, ¿cachai? ya, sí. Y yo le saqué ahora la densidad aparente porque yo necesito saber el tonelaje que hay en todo esto, pues, ¿cachai? Y aquí no me importa el Sí, esponjamiento sí, porque va a ser lo mismo. claro. Sí, ahí caché. Gracias. Eh, ya, pues. Entonces, Connie, sí, dime. ahí el valor del tiempo carguillo máximo debería cambiar a 80,7 con el nuevo valor. Espera, esto es tiempo de carguillo del mineral por si acaso, no máximo. O sea, eso. 89, 80,7. 80,7. Gracias. Gracias, Pipe. Fue el Pipe, ¿cierto? Que no sé qué me está hablando Sí, cuando. yo. Ya, vale, gracias. De hecho, voy a saber quiénes están. Ah, buena, Nico. Te había saludado. Ya. Entonces, tenemos el tiempo de carguillo del mineral. Uy, qué muy feo esto. También hay que cambiarlo. Que estos serían los 80,7. ¿Sí? Ya. El segundo, o sea, el quinto ya, la quinta etapa que hay que ver es la cuñadura. Y la cuñadura, o sea, también ahora vamos a tomar un supuesto, pero la cuñadura lo que se busca con esto es poder mantener tanto los equipos como la gente que está trabajando afuera, o sea, en la mina o en el túnel, seguros, ¿ya? Entonces lo que se hace es ir y revisar todo, o sea, una vez que ya se saca todo este mineral de acá, uno tiene que revisar si tanto en las paredes como en el techo quedaron rocas que no están, ¿cómo es la palabra? Que no están como cohesionadas al macizo rocoso. Entonces, que esas rocas tienen una alta probabilidad de que se caigan y que produzcan un accidente. Entonces se hace la cuñadura para poder dejar como libre de algún posible accidente que pueda haber como con la caída de roca. Entonces vamos a tomar como supuesto que esta cuñadura toma media hora. Entonces esto nos va a sumar también al tiempo del ciclo. Y ahora vamos a pasar a la parte de fortificación. En este ejercicio solo hay pernos y shotcrete, pero las configuraciones son súper variadas.
Y depende un montón de la calidad de la roca, ¿cierto? Como ya les mencionaba antes, y también de la finalidad de la infraestructura. Entonces, los penos podrían variar tanto en la distribución que hay como, en la distribución que hay entre ellos, podrían modificarse también o podrían ir cambiando las longitudes del perno. Se podría tener una malla, después se podría poner un shotcrete, después se podría poner una segunda malla y después una segunda capa de shotcrete. De hecho, creo que hay unas variaciones más o menos así en el TIA. Entonces, esta parte puede variar un montón y de hecho es una de las etapas que más condiciona o que se demora o que toma más tiempo en el ciclo de avance de un túnel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer de nuevo este dibujo y teníamos esta configuración del túnel, ¿cierto? Tenemos esta configuración del túnel. Sin embargo, por ejemplo, yo para poner pernos no lo hago en todo el perímetro. Lo hago solamente en las paredes y en el techo, que es lo que marqué aquí muy verde. Entonces, a mí solo me interesa eso, ¿ya? Entonces, aquí lo que hice fue sumar estos tres lados, por ejemplo, que debería tener yo si es que esto fuera cuadrado y lo multipliqué para pasar como de este cuadrado a una figura así, ¿ya? Y eso me dio que el perímetro era de 10,68 metros. Insisto, estos son solo simplificaciones. Si esto fuese un caso real, tendría que calcularlo como detalladamente en AutoCAD y ver cuál va a ser como el radio de curvatura de la parte de arriba, etc. Entonces, tenemos que el avance, ¿cierto? Es de 2,7 metros. Entonces, si yo me voy para atrás de nuevo, sorry que sea tan insistente con este dibujo, pero para que se vaya entendiendo. Si yo veo cuál va a ser como mi avance, o sea, mi trozo de túnel que estoy armando, yo tengo que poner perno al final como en la parte de afuera, ¿cierto? Como en lo que me está cubriendo, como en el manto, por así decirlo, de la parte de arriba del túnel, ¿ya? Entonces, yo multiplico el área que ya obtuve del perímetro de la sección por el largo del avance y tengo que, por cada avance, yo tengo 28,8 metros cuadrados que necesito apernar. Entonces, esto también es una simplificación, el pattern de fortificación es de 1 por 1. Y esto me da, hago la división. Ay, ¿por qué dice 29,2 y arriba dice 28? 28,8, 10,68 por 2,7. Está bien, po. Aquí estábamos. 28,8 y esto me va a dar 29 pernos. 29 pernos y aquí van a ser 29 pernos. Y esto debería demorarse 5 minutos menos, ¿no? Si no me equivoco. 29 dividido 12 por 60. Sí, 145. 645. Ya, ahora sí. Uy, hemos tenido que hacer caleta de cambio. Sorry, my bad. Anyway, ¿tenemos los 29 pernos entonces? Y en instalar todos estos pernos nos vamos a demorar 145 minutos. Solo en los pernos. Escaleta. Vamos a pasar ahora al shotcrete. Nos dicen entonces que tenemos que cubrir la misma área que ya calculamos aquí, que eran 28,8 metros cuadrados. Y del enunciado nos decían que el espesor que se iba a ocupar de shotcrete era de 100 milímetros. Aquí lo puse en metros también, solo para multiplicarlo más fácil. Y que la tasa de proyección del shotcrete es de 5 metros cúbicos por hora y que la máquina que hace ¿cómo se llama esto?
El RoboShot o el Mixer tiene una utilización del 50%. Entonces, el tiempo de colocación o de instalación del ShotGrid va a ser al final el volumen que yo tengo que cubrir. ¿Se entiende por qué esto es un volumen, cierto? Porque al final a esta área que yo estoy poniendo, que yo tenía que cubrir acá, esta área tiene que ser tengo que cubrir esta área con 0,1 metros de espesor. Entonces voy a estar, eh, necesito el volumen que tengo que utilizar, el volumen, y lo divido por la tasa de proyección, ¿cierto? Y además lo divido también por la utilización del equipo y me da que el tiempo de instalación del ShotGrid es de 69,1 minutos. Pasamos ahora al tiempo de ciclo total y ahora, si es que alguien notó, voy a necesitar su ayuda para que me diga cuáles son los tiempos que corregimos. Corregimos el de perforación, ¿cierto? Que al final daba como 100 y algo. 105, no sé cuánto. ¿Como 4 puede ser? ¿Nadie anotó? 105.7 creo. Ya. Sí, 105.7. ¿Qué más cambiamos? El tiempo de carguillo, si no ¿o no? No, No, que creo que ese, el 105.7 era el de carrillo sí, el de explosivo. carguillo es 105.7 Ah, y el de El anterior perforación sale más, 73.5. es Ah. 73,5 más 26. No, demasiada información, chicos. No, no, las 26, no. Ya, a No, ver, ¿cuál si era cambiamos? 47.6. Ya, O me devuelvo. Ya, a ver. Sí, mejor. Perforación 73.5. Ya, claro, el de carguillo 105.7. 105.7. Después el de renovadura quedó igual, creo, ¿no? Sí. Después el carguillo de la marina. Sí, este cambió, 80,7. Ah, caleta igual. 80,7. Acuñador igual, tiempo de instalación, esto era 145. Y el shotcrete estaba igual. Entonces, ¿cuánto es la suma de esto? De 3.5, 105.7, 62.1, 80.7, más 30, más 145, 560. 536. ¿Sí? ¿Te dio Punto uno, 566? sí. Sí, sí. Ya, bacán. Dividido 60, son 9.4 horas. Ya nos cambió harto igual. 9.4, casi una hora de diferencia. Y ya nos dicen después que considerando que se tienen 3 turnos diarios y que en cada uno se trabaja 5,5 horas diarias, em, ¿cuánto es el avance? Ya. ¿De dónde viene esto entonces? Yo digo, ok, tengo 24 horas y en hacer un avance me demoro 9.4 horas. Entonces esta división lo que me está entregando es cuántos avances puedo hacer yo en un día, ¿cierto? O cuántos ciclos puedo hacer yo en un día. Después lo multiplico por esta división que está acá, que vendría siendo como la utilización del día al final. Porque me dicen, ok, estás trabajando en un turno de 8 horas, estás trabajando en verdad 5,5 horas. Entonces, si hago esa división, 16,5 dividido 24, 1,5. pero esto me está diciendo que al final la utilización como del día es de 68%, ¿ya? Entonces eso me da, ¿cuánto me da, Mati? No, Pipe, no hay ni, no sé qué no, 1,76. no sé qué no lo, sorry. 1,76, Sí. ya, bacán. Entonces yo puedo hacer 1,76 avances diarios y si recordamos que un avance, a ver, un avance son 2,7 metros, ¿cuántos metros estoy avanzando por día? Me dio 4,75 metros acá, Sí, eso. ¿sí? Yes. Ya, fabuloso. ¿Alguien, ¿alguien se perdió? Yo me perdí en el cálculo de la tiempo de perforación al final. Si ¿De podría perforación? devolver como para, sí, si podría devolver como para poder entender el último cálculo.
Ya, a ver. Esta parte, ¿o no? ¿Esta parte? ¿O no? Sí, esa era la fórmula que quería ver, que ahí me había Ah, ya, perdido, ya. pero ahora como que ya caché bien. Ya, sí, porque con la primera parte, ¿cierto? Vemos cuánto tiempo yo necesito para poder perforar cada uno de los tiros. Y esto de acá me está diciendo cuánto tiempo yo me demoro en ir moviendo el equipo de un tiro a otro. Entonces, la suma de estas dos variables o parámetros me da el total del tiempo de perforación en este caso. ¿Se quedó más claro? Sí, Connie, muchas gracias. Todo muy bien, Connie. Ya. Entonces, a ver, aquí tengo una situación porque ya llevamos 1 hora de clases eh, y el ejercicio 2 tenemos que hacer toda una primera parte igual que el ejercicio anterior y además hay que agregarle el relleno porque esto es para el cut and fill y además quiero revisar la tía. Entonces, ya- Resaltémonos el desarrollo que igual, ¿o no? es que tiene otra, o sea, hay que hacer lo mismo, ¿cachai? Pero tiene otras variables. Entonces, no todos los tiempos son iguales. Pero a ver, deja ver qué. Esto solo solo con la intención de poder revisar el TIA con ustedes. Mejor revisemos la tía, ¿no? ¿Puedo darle ¿Se unas parece el desarrollo? indicaciones? Sí, Ah, mira, claro. la primera parte sí. Les voy a dar unas indicaciones como para que ustedes lo hagan. Les puedo subir una pauta igual. O los pasos o los resultados finales por si lo quieren hacer. Pero al final, ustedes van a considerar No, espera, voy a leer esto primero. Se tiene una veta de oro de 6 metros de espesor, 100 metros de largo y una densidad de 2,7. Se va a explotar con Catanfil y se tiene un banqueo de altura de 4 metros. Ya que ahora la diferencia es que... Ah, no puedo reír. No. Voy a hacer esto de nuevo. Ya. Dicen que la beta tiene un espesor de 6 metros, o sea que esto va a ser de 6 metros y que la altura de esto va a ser de 4 metros, ¿ya? Así que nos van a cambiar las dimensiones. Eh, el diámetro de perforación es 40 milímetros y se utilizará ANFO con esta densidad. ¿Uno Nos dan aquí, no tiene límites para hacer la dimensión de la frente? ¿cómo? ¿Uno tiene límites para hacer la dimensión de la frente? ¿O puede hacerla de 6 por 6? Porque lo máximo que yo he visto era 4 por 4, pero se puede Ah, no, hacer no, más. esto depende netamente de Espera, esto depende primero de los equipos con los que cuentas. Ah, ya. Sí. Y segundo, igual de si el yacimiento es o no es capaz de resistir el hueco que va a ir dejando. ¿Cachai? Pero eso no lo calculamos nosotros, por ejemplo, ahora ni en la tía. No, no, ahora no. No, no. Ya. Pero, por ejemplo, hay un alcance, por ejemplo, el ancho del, de un túnel debería estar en función del ancho de tu equipo. Y la altura debería estar en función del equipo más alto que vendría siendo el Jumbo. Ya, entonces ahí hay que... esa información quizás les podría servir para el TIA porque ustedes tienen que determinar las dimensiones del túnel. Sí, ahora que me acuerdo, tienen que calcular las dimensiones del túnel. Sí, pues dicen diseñar caserón y estábamos súper perdidos, no sabía qué No, 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 criterio. pero... No, 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 pero Caserón es distinto al túnel. Claro, el caserón de producción, ¿no? Sí, el Caserón es para el suble del stopping. Y de hecho Ya. les damos las dimensiones, po. Pero, ya, ya. Bueno, ahí después lo revisamos, ¿no? Sí, sí, mejor. Ya. Para no, porque si no los voy a marear con tanta info. Ya, entonces les dan el Barden, les dan el espaciamiento, les piden calcular la productividad del yacimiento y utilizar los supuestos que estimen convenientes siempre y cuando sean razonables y siempre y cuando no estén aquí, po, porque aquí igual les puse varios datos. Entonces,
tienen que calcular primero perforación, carguío, de explosivos, tronadura, ventilación, las mismas cosas que calculamos antes, ¿cierto? El carguillo de la marina, ¿qué más se me queda? La fortificación, no sé si este tiene fortificación. Sí, esta fortificación son solo de perno, que se entiende porque es un Catanfiel. Y después de eso, ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, ya, esto es de 100 metros, ¿ya? El largo de la beta. Son 100 metros. Entonces, al final, ok, nadie va a llegar aquí a la mina como con un túnel hasta acá para sacar solamente estos 100 metros. Ya, esto es solo una simplificación. Pero al final es como una única lonja que yo voy a estar sacando de material por Catanfield. Entonces, una vez que yo termine de tronar todo esto, yo lo que voy a hacer es rellenar, ¿ya? Entonces, en este caso, el tiempo que va a estar ocupando el shotgrid, o que voy a tener que... El tiempo... Shotgrid, ¿por qué dije shotgrid? El tiempo de relleno, perdón, lo voy a sumar cuando ya haya calculado cuánto me demoro en perforar todo esto. No sé si se entiende. Voy a ir acá y le puede hacer. Ok, el silencio en este momento me está diciendo que no cacharon o que quedó claro. ¿O no me escuchan o me están ignorando? Sí, estaba pensando que me quedé pegado, en verdad. Ya, entonces, voy a tratar de explicarlo mejor en verdad con este dibujo. Yo tengo, esto es lo único que yo quiero sacar de ese yacimiento, ¿ya? Tiene una longitud de 100 metros y tiene dimensiones de 4 por 6. Entonces, yo voy a hacer un avance, voy a inventar, no sé cuántos metros son, pero pongámosle que son X metros. En cada avance voy a avanzar X metros. Y voy a sacar esto, ¿ya? Después voy a tener un segundo avance y voy a sacar esto, ¿ya? Y voy a necesitar n avances, ¿cierto? Y cuando yo haya sacado toda esa lonja, yo ahí recién voy a hacer el relleno de esto, de este túnel, o sea, del túnel del Catanfield, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que, a ver, estos son 100 metros, me voy a poner a inventar, que ustedes eh, por día pueden avanzar 10 metros, ¿ya? Entonces, ustedes al final se van a demorar 10 días en sacar todo esto, po, ¿o no? Si yo en un día estoy avanzando 10 metros, en 10 días voy a poder sacar todo esto. Esto es una exageración, es solo para que me voy a demorar 10 días en sacar todo eso, ¿ya? Ok. Y yo una vez que saqué todo eso, ahí recién voy a poder instalar el relleno. Entonces, ustedes ahí calculan el tiempo del relleno. Y cuando calculen el tiempo del relleno, a ese tiempo del relleno le suman estos 10 días. ¿Sí? Sí, está más claro. Ya. Ojo que esto es una de las opciones, sí, una de las opciones del método, porque, por ejemplo, no sé, si esto no es estable, quizás yo no voy a poder esperar a sacar todo esto, ¿cachai? Para poder hacer el relleno. Quizás yo voy a poder, no sé, eh, hacer la mitad de esto. No estoy inventando, pero no necesariamente el yacimiento es capaz siempre de mantener la estabilidad para todo el largo, o sea, para la lonja como bien larga que yo tengo que sacar. Por ejemplo, si esto fuesen en verdad 1000 metros, yo no puedo esperar a sacar 1 kilómetro para poder rellenar. Ya, entonces quizás yo en ese caso debería tener como distintas entradas, no sé, 4 entradas, por ejemplo, X espaciadas, ir atacándolo como por distintas frentes, ¿ya? Anyway, eso, si alguien os voy a tratar de subirles la pauta, lo voy a anotar aquí en mis cosas que hacer.
Pauta. Pero ojalá que Oye, que traten de hacerlo para que cachen cuál es la diferencia. Pregunta, hay una pregunta ahí, dime. oye, no, o sea, no me quedó muy claro, o sea, el tiempo relleno incluye los días en el que sacamos el material del túnel. No, no, no es que incluya los días. Si yo quisiera evaluar, por ejemplo, el tiempo total que yo me demoro en sacar todo este mineral de acá, eso es el tiempo que yo me demoro en hacer todo el ciclo, en perforar, en cargar, en sacar el material de acá, y además el tiempo que yo me demoro en rellenar eso, ¿ya? Pero como yo esto lo estoy rellenando una vez que saqué todo este mineral, yo no lo voy a ir considerando en cada ciclo, ¿cachai? Al final, como que voy a calcular dos tiempos distintos en este caso, como un tiempo en lo que yo me demoro en sacar toda esa lonja de mineral, más el tiempo que yo me demoro en rellenarlo. Ya. ¿Quedó más claro? ¿No? Sí, gracias. Ya, Sí, 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 no, sí, quedó más claro. ya. Entonces, voy a dejar de compartir ahora y voy a abrir el TIA. Mantener. Oye, solo recordarles que mi correo está disponible para que hagan preguntas. Ah, perdí el TIA, ¿dónde está? Se me- todavía no. Sí, ¿No? No, ahora sí. ahora Ah, en volar mi internet está medio malo. Voy a desconectar esto. Ya. Entonces, primero, el día tiene dos partes, parte uno y parte 2. La parte uno es, tienen que hacer un informe casi con las mismas características que el que tuvieron que hacer, con el que entregaron la semana pasada. ¿No? ¿Cuándo lo entregaron? El lunes, ¿o no? Ya, se me olvidó. Eh, pero entonces, la parte uno tiene que entregar un informe y la parte 2 se tienen que juntar en grupo y hacer una presentación. No se espanten, en verdad una presentación súper corta es solo para que interactúen un poco entre ustedes y vean como más o menos cuáles son las diferencias o cuáles podrían ser las implicancias de las distintas características del caserón. ¿Puedes cerrar la puerta, por fin? Gracias, bebé. Ya. Entonces, nos dicen que un proyecto minero se encuentra en la etapa de prefactibilidad y se les pide a ustedes determinar tanto el acceso principal como a la mina, como estudiar la estabilidad de los caserones. Entonces, nos dicen que la ley promedio es tanto, se va a explotar con su level stoping, nos dan el UCS tanto del mineral como de la roca caja y nos dan la relación de esfuerzo. Nos dicen además que el yacimiento se encuentra a 1000 metros de profundidad desde la posición que se ve en el mapa, y esto viene de otro documento que yo le adjunté en el TIA, y que tiene un ancho de 200 metros, un largo de 500 metros y una altura también de 200 metros. Y aquí le hice un esquema para que se pueda entender más o menos. Entonces, vamos a ver después en el mapa que la cota en la que está, porque esto está en un cerro, ¿ya? Entonces este yacimiento está bajo el cerro y la cota máxima del cerro les puse aquí, o sea, la aproximé a 3000 metros, pero en verdad es como 3020 o 3060 o 3000 algo, ¿ya? Pero la aproximé a 3000 para que estemos todos trabajando con la misma profundidad al yacimiento, ¿ya? Entonces, bueno, aquí es bla bla, en verdad alguien ya calculó o dimensionó unos caserones, pero su jefe les está pidiendo que evalúen nuevamente la estabilidad de esos caserones. Y además que propongan un caserón 2 que podría eventualmente ser una mejora para el proyecto. Después dan densidad de la roca y el Q' de la roca, que esto tiene que ver con el índice de calidad. Y además que hay discontinuidades perpendiculares a las caras.
Después nos dicen, para la construcción del túnel de acceso, debe considerar que independiente de dónde inicie su construcción, porque ustedes, o sea, vamos a ver después el mapa, pero independiente de donde ustedes inicien la construcción, ustedes van a contar con tres rocas distintas, ¿ya? Entonces, los primeros 100 metros, espera, esta es la segunda versión, creo. O sea, la primera versión. No es la tercera. O sea, la versión final. Deme un segundo. Un segundo, un segundo. No, aquí está después más abajo de nuevo, creo. Ya, sí. Ya. Perdón. Ya, entonces, para los primeros 100 metros son de grava y hay condiciones muy desfavorables y el resto del túnel es construido en una unidad volcánica de mejor calidad y después se van a dar cuenta que dentro de esta unidad volcánica hay como dos tipos de roca. Ya, entonces, al final tienen tres tipos de roca. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Para la parte 1, tienen que hacer un informe primero con la caracterización de la zona donde está el yacimiento y voy a mostrar el tiro el mapa. ¿Están viendo el mapita, cierto? ¿Sí? ¿No? No, no sé, no sé. No, cambiamos el PDF. Bueno, parece que mi conexión está un poco Ahí inestable. está. Ya, caché que se está demorando como en llegar la imagen. Porque mi internet está un poco débil. Entonces, ustedes deberían ver algo así, ¿ya? Entonces, en rosado está la planta, de hecho está acá. En rosado está la planta, en amarillo hay una zona protegida, en morado está la comunidad y hay dos zonas azules que son zonas riesgosas geológicamente. Y el rojo es el yacimiento, y ojo que esto es solo esquemático, por eso les decía recién que, por ejemplo, si yo pongo mi mano acá, esto me dice, ok, la elevación es de 3100 metros, si yo la pongo un poco más acá es de 3022, entonces, para que no se marearan, puse que la cota máxima de este cerrito está en la cota 3000, ¿ya? Entonces son 3000 para abajo. O sea, son 3000, perdón, la cota máxima es 3000 y de ahí hacia abajo tienen que bajar 1000 metros para ver la ubicación del yacimiento. Entonces, la idea es que ustedes, en función de esta morfología, me digan dónde van a ubicar el túnel de acceso principal, ¿ya? Considerando los elementos que les pusimos aquí en el mapa. ¿Dónde van a poner su portal de entrada? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, algunas de las funciones que tiene Google Earth, sin que no lo han ocupado antes, es que, por ejemplo, pueden ir acá, apretar aquí arriba, dice mostrar regla. Y dice, ok, yo quiero saber cómo voy a inventar la distancia de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos, estos están en kilómetros. Ya, esto me está entregando la longitud que hay en el mapa, ¿ya? Entonces, ustedes pueden poner guardar, por ejemplo, esa línea, le vamos a poner, no sé, perfil. Estoy inventando un nombre. Entonces, después ustedes, si tocan esto y ponen, si hacen clic derecho sobre esta raya que se llama perfil, pueden poner aquí abajo mostrar perfil de elevación. Y al mostrar el perfil de elevación, ustedes van a ver la topografía. Aquí le están haciendo un corte al cerro. Entonces, por ejemplo, si van moviendo acá, se van dando cuenta dónde están ubicados aprox, ¿ya? Entonces, con esto pueden sacar como la longitud del largo total, porque si se fijan, o si recuerdan, cuando yo puse esto,
me daba una distancia distinta. De hecho, creo que si me voy a propiedades, kilómetros. Esto me da una distancia distinta, ¿ya? Pero chanfles. Cuando yo pido el perfil de elevación, me da aquí la distancia que hay como real desde este punto que yo tomé acá hasta el final. Ya si se fijan, aquí hay un largo total de 7,2 metros. ¿Qué más pueden hacer con esto? Eh, bueno, si alguien quiere, puede poner, por ejemplo, un pin y este pin va a llamarse, por ejemplo, portal. Este va a ser el portal y en verdad alguien puede decir, yo voy a ubicar el portal del túnel acá. ¿Por qué? Ahí tienen que justificarlo. Entonces, van a poner su portal del túnel acá y eh, lo que tienen que ver es cuál es la distancia que hay desde su portal hasta el yacimiento. Y según esa distancia, ustedes tienen que construir su túnel de acceso. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, imagínense que del portal aquí a la mina, al yacimiento, hay 2 kilómetros, entonces su túnel va a ser de 2 kilómetros. O sea, ustedes van a tener que dimensionar y ver todo lo demás que le piden para el día con esos 2 kilómetros de túnel. Pero alguien podría decir, oye, no, ¿sabéis qué? Yo creo que... ¿Dónde está? Creo que si pongo propiedades lo puedo mover. Sí. ¿Sabéis qué? Yo voy a poner mi túnel acá. ¿Cachai? Pues no sé, hay menos distancia o qué sé yo. Estoy inventando en verdad. Yo voy a poner el túnel de acá, o sea, el portal acá, y en verdad la distancia que hay desde aquí a acá es de 1 kilómetro. Entonces mi túnel va a ser de 1 kilómetro. Ya, entonces al final donde pongan ustedes el portal va a condicionar el largo del túnel y por lo tanto va a considerar el tiempo que se demoren en llegar al yacimiento. No sé si hay dudas con esto. No, con No, por eso mi no. parte. Ya, si alguien no quiere descargar Claro. esto, pueden irse también a Google Earth. Así, les puse el link en un curso, si no me equivoco. Y se van aquí a ejecutar Earth. Y esperan que se cargue. Esta voy a cargar una cantidad infinita de datos. Entonces les toma como 1 o 2 minutos. Mi internet está un poco lento ahora, así que se va a demorar un poco más quizás. Pero esperan que se cargue. Y esperan. Tuturu. En verdad mi internet está muy muerto hoy día. Ya, pero ahí les cargó el planeta. Entonces, ustedes aquí se van en la parte izquierda de la pantalla y hay como distintas funciones. Y una de estas funciones es la que está acá, que dice proyectos. Si ustedes presionan proyectos, les da la opción de crear un proyecto nuevo o de abrir uno. Entonces, si ustedes ponen abrir y se van a importar archivo KML del ordenador, ustedes pueden importar directamente ¿dónde está esto? Pueden importar directamente el documento que les subí, que es este si no me equivoco. Esperen que se cargue también y les aparece aquí mismo, ¿ya? Si es que alguien no quiere descargarlo, qué sé yo. La verdad es que yo no o sea, sé que se puede hacer esto, pero no sé si tiene exactamente las mismas funciones de la aplicación de escritorio, ¿ya? Entonces ahí tendrían que echarle una mirada. Aquí hay una regla, entonces quizás sí los hay. Listo, no sé si me deja meter un perfil de elevación. Ah, 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 ah.
Ya, al parecer no me deja pedirle un perfil de elevación. Bueno, sé, yo en verdad no he investigado más la app aquí online. Pero si alguien mete mano en volar, cacha que sí se puede hacer. Pero al menos sirve para visualizarlo. En verdad tiene que tener perfil de elevación. Bueno, no sé. ¿Y esto qué es? Dibujar una línea o una forma. Pulsa intro. Guardar. No cacho si me deja hacer una línea de un perfil de elevación, pero bueno, denle una vuelta igual para si es que no Sí que lo hay que pueden descargar descargarlo o si no nomás. es que ya. ¿Y tiene que ser muy formal para encontrar el túnel o más o menos al ojo? ¿Cómo? Co- ¿Tiene que ser muy formal el proceso para encontrar el túnel? ¿Onda hay que, no sé, decir que minimicen, o sea, o más al ojo? No Ya, o sé. sea, igual tienen que cachar, por ejemplo, que hay zonas donde ustedes no ¿Te estás cambiando pueden o de chat? construir, po, Claro, ¿cierto? claro. ¿Te estás Sí, cambiando, Daniel? ¿O y unas pendientes que son Sí, como límites, ¿no? Ya. Entonces, claro, teniendo y en cuenta tienen, eso, o sea, Ah, sí, y tienen que cachar igual que si yo me voy al PDF, el, la distancia que va a haber acá, o sea, esto al final va a estar como en la cota, si yo 3000 le quito 1000, 2000, va a estar como en la cota 2800, esto, ¿cierto? Entonces, eso igual es una condición importante. Es importante también que considere la infraestructura la infraestructura de la mina que ya está instalada, como la planta, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí yo igual les recomendaría que le eche una mirada como a quizá alguna mina que sea subterránea y tenga como esta configuración. Como que al final se puedan hacer. de abajo para arriba también hay. ¿Cómo? Que hay que hacerlo de abajo para arriba. O sea, si uno tiene que ir con el túnel primero abajo y después va subiendo, explotando. Porque No estoy entendiendo tu pregunta. ¿cachai a lo que me refiero? Que esta mina es Catanfilo, ¿no? Esto es su level stopping. Ah, solo eso. Ah, ya. Sí, es Nada su que ver level entonces. stopping. Pero, por ejemplo, o sea, alguien podría decidir, por ejemplo, poner su portal acá, ¿cachai? Pero que esté bien justificado. O sea, cachen igual cuáles van a ser las distancias, a dónde tiene que llegar el mineral, porque yo voy a estar sacando el mineral de acá, y a dónde tiene que ir ese mineral. Po. Ya, entonces vean ahí como cuáles son las variables que yo debería estar considerando como para poder optimizar la salida la salida principal del túnel. Cachen igual que hay zonas que no pueden intervenir. Po. ¿Qué estamos viendo? Ups, ¿dónde está el tía? Acá. Ya, entonces, toda esa primera parte va a depender de dónde ubiquen ustedes el túnel. O sea, esta parte depende de dónde ubiquen el túnel. Y tiempo de construcción del túnel. Aquí tienen que ir considerando todas las etapas que vimos recién en el AUS. Y aquí abajo, donde dice información disponible, está toda la información que necesitan, básicamente. Aquí les dicen, los primeros 100 metros son de grava, los otros 100 metros de espesor son desarrollados en una unidad volcánica 1 y el resto en una unidad volcánica 2, ¿ya? Eso significa que hay distintas densidades, significa que hay distintos diagramas de disparo, significa que hay distintas configuraciones de fortificación. Así que tienen que ponerle ojo ahí. Al final van a tener 3 tiempos de ciclo distintos, ¿ya? ¿Qué más les piden? Ya, después tienen que considerar un worst case y un base case para variables que puedan generar un impacto en los rendimientos. ¿Ya? Esto
creo que, o sea, probablemente Javier se lo explicó con el documento que les mostró de Codelco, con la memoria de cálculo, que al final, por ejemplo, yo digo, o sea, cuando hago como un estudio de este tipo, yo digo, ok, yo espero que la velocidad de perforación, por ejemplo, sea de 1,5 metros por minuto. Pero la realidad es que el mejor de los casos es que esto sea de 2 metros por minuto, y si ya esta cuestión está funcionando mal, ¿cachai? Donde el peor de los casos es que esto sea de 1 metro por minuto. Entonces, vean cuáles son las variables que podrían, así como yo les mencionaba ahora, la tasa de perforación, ver qué otras variables dentro del cálculo de la perforación podrían ser relevantes para hacer un worst case y un base case de la variable y ver cómo está afectando el tiempo constructivo del túnel, ¿ya? Para esto yo les recomiendo, bueno, primero que hagan todo esto en Excel y esté todo bien, que esté todo bien trazado, con el fin de que si yo diga, ok, voy a cambiar esta variable, como que lo cambie todo al tiro y no tenga que estar haciendo todo a mano, ¿ya? Con esto mismo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto tiene que estar bien justificado, así que aquí tienen que echar una buena mirada a algún benchmarking que encuentren por ahí o revisar los mismos documentos que le ha subido Javier. Pero no es llegar y decir como, oye, el peor caso es 1 y el mejor caso es 3. O sea, tiene que estar justificado. Después les piden calcular los costos de construcción del túnel y para eso les pusimos todas las indicaciones acá para hacer el cálculo. Este gráfico se los mostró también Javier en una clase. Esto les da el costo directo en dólares por metro en función de de la sección de su galería. Una vez que ustedes digan, ok, ¿sabéis qué? Yo tengo un túnel, no sé, de 20 metros cuadrados, es una sección de 20 metros cuadrados, voy a decir, puta, ¿sabéis qué? Debería andar por aquí en los $4.000 por metro, por ejemplo. Yo digo, ok, ese es el costo directo, ¿ya? Sin embargo, te voy a calcular también el costo indirecto como el 13% del costo directo y voy a calcular también un dólares por tonelada en función de las contingencias que podrían surgir y eso puede ser entre un 10 y un 30% de la suma del costo directo y del costo indirecto. ¿Ya? Así que con esto pueden decir cuál va a ser el costo total del túnel. Están todas las fórmulas ahí a su disposición. Lo que sí les recomiendo, y esto ya como un hint en verdad, que por ejemplo, ya ustedes tienen un túnel, voy a poner que es de 1.000 metros. Si el túnel es de 1.000 metros, ¿cierto? Ustedes ya saben que la primera parte va a ser distinta a la segunda parte y que va a ser distinta a la tercera parte, ¿cierto? Y hay, hay una de las etapas muy distintivas entre cada uno de esas secciones de túnel que vendría siendo la fortificación, ¿ya? Entonces, yo voy a tener una misma sección, pero no puede ser, por ejemplo, que las 3 secciones me cuesten lo mismo, porque yo en una sección voy a estar poniendo más lucas para poner más fortificación para que la cuestión sea estable, ¿ya? Entonces ahí tienen que ir viendo ustedes qué tan distinto va a ser esa diferencia de precio, o diferencia de costo, perdón. Ya, con eso los costos de construcción y después recién se van a estudiar la estabilidad de los caserones y la estabilidad de los caserones está aquí abajo, o sea, las dimensiones, perdón, están sus nombres y está el largo, el ancho y el alto. Si se fijan además, hay dos grupos que tienen el número 1 y el número 2 y que además están separados aquí por colores. Entonces, estos grupitos los van a usar ustedes para la parte 2, ¿ya? Entonces, me voy a devolver acá. Con las dimensiones de caserones, lo primero que tienen que hacer es ver si esto es estable o no es estable. Después, en función de esas dimensiones, si es que es estable, estimar la recuperación minera. Ah, ya, pero aquí les puse, si este caserón no es estable,
calculen igual cuál podría ser la recuperación de ese caserón, ¿ya? Además, tienen que calcular la dilución y los potenciales beneficios que yo podría obtener al explotar ese yacimiento con estas dimensiones de caserón. Después, calcular la estabilidad de los caserones, si es que su caserón ahora tiene una altura 20 metros mayor que la inicial. O sea que si mi caserón 1 tenía una altura de 10 metros, ahora el caserón 2 tiene que tener una altura de 30 metros. ¿Ya? Y a esto le vamos a llamar el caserón 2. Con este caserón 2 van a tener que calcular las mismas cosas. Dilución, recuperación, después tienen que dimensionar los pilares y las losas para poder mantener la estabilidad de la mina. Esto, para eso se sigue la misma metodología del Roman Pilar. Estimación de los beneficios, se la puse aquí abajo, pero él debería estar un poco más arriba. Y después, mostrar vista en planta, longitudinal y transversal de la mina, donde se pueda ver claramente las dimensiones y los elementos principales del yacimiento utilizando el caserón 2, ¿ya? O sea, si les hago un dibujo, no sé si puedo rayar esto, ¿eh? Voy a rayar aquí. No voy a ver. ¿Sigue pegado? No sé si siguen ahí, pero no lo he escuchado hace rato. Hola. Sí, seguimos. Sí, Sí, pero en criterios se tienen que ver la estabilidad de los caserones. ¿Cómo, O cómo? sea, para Roman, ¿con qué criterio vemos la estabilidad de los caserones? Porque para Roman Pilar tenemos el criterio antes. ¿Cuál ocupamos para los caserones? Ay, no puedo rayar esta pantalla. Lo van a ver el lunes con Javier. El lunes hay cátedra Ah, ya, y ahí les va a mostrar la metodología. ya, acá. Bueno, quería dibujar aquí, pero no puedo dibujar. Pero bueno, ¿se entiende a lo que me refiero cuando digo mostrar la vista en planta longitudinal y transversal de la mina, considerando el caserón 2? Creo que sí. Sí. Ya, pero al final es decir, tengo, ¿Algún, tengo este yacimiento, ¿cachai? Y no sé, voy a tener caserones separados por tantos metros, ¿cachai? Ya bueno, esto quedó muy feo en verdad. Pero la idea es que ustedes me digan, ok, estas son las dimensiones de mi caserón, esta es la dimensión de la losa, esta es la dimensión de mi pilar, ¿ya? Eso es para una vista. Después tienen que hacer lo mismo para la vista que ven desde acá y luego con la vista que van a ver desde aquí arriba, ¿cierto? La vista en planta. Stop. Dejé. Ah. Y eso es todo. Y para la parte 2, ustedes van a tener, ¿cierto? ¿Qué van a haber calculado de la parte de arriba? Ustedes calcularon para el caserón 1, por ejemplo, primero la estabilidad, calcularon después la recuperación, la dilución y los beneficios, ¿ya? Y después tienen que calcular las mismas cosas para el caserón 2, ¿ya? Y si se fijan, los grupos están, porque para la parte 2 solo se pide análisis de sensibilidad de los parámetros principales, considerando dimensiones del caserón 1 y después caserón 2. Y si se fijan, la tabla de abajo está ordenada de tal forma que, por ejemplo, para el grupo 1 tiene el mismo largo, tiene el mismo ancho y solo varía la altura del caserón, ¿ya? Y después ellos van a tener un segundo caserón, un caserón 2, que ya este va a medir 40, este va a medir 45, este 50 y este 55, ¿sí? Entonces, al final lo que van a estar haciendo es como en conjunto van a tener valores para hacer un análisis de sensibilidad, si es que lo hicieron bien, por supuesto. ¿Ya? Entonces, la idea es que después puedan hacer unos gráficos que digan, ok, en función de la altura del caserón, por ejemplo, no sé, la recuperación varía así, o varía en verdad así. Y esta otra variable que era dilución varía así. Eso, es todo lo que tienen que hacer para la parte 2.
Y eso es todo. No sé si hay dudas como denunciado. Por el momento no, creo. Es que no lo he empezado. Yo creo que se irán a ver en el momento. Ah, o sea Sí. que nadie ni siquiera ha abierto este documento. O sea, lo descargaron y lo dejaron ahí, guardado en Yo el lo abrí, lo leí, pero tenía Complicado, tanto que complicado. hacer que no Ya. Oigan, nosotros Que no estoy avanzó segura nada. que